El cine tiene la capacidad de transportarnos a mundos que jamás habíamos imaginado, mundos que existen o mundos que no. El cine es una experiencia cultural que nos lleva a experimentar historias, nos lleva a soñar, nos lleva a imaginar. La película Sinners, dirigida por Ryan Coogler y lanzada en 2025, nos lleva a la mítica delta del Mississippi durante los años 30 y a través de una historia de terror más bien ligero, nos lleva a través de un viaje de sonido, nos lleva a experimentar la cuna de la música moderna como tal, nos lleva a la libertad, la expresividad y el sentimiento del blues. Bienvenidos a la habitación 237, nuestro nuevo proyecto. Bienvenidos al otro lado de la puerta. Hola Andrew, ¿cómo vas? Hola Dieguito, ¿qué tal? Muy feliz de estar nuevamente aquí en esta nueva etapa, en esta nueva fase, nueva temporada, como lo quieren llamar, de Habitación 302. Si bien siempre pues hemos vanagloriado el cine, la música, las artes como constante fuente de inspiración para el medio de los videojuegos, siempre hemos pensado que para entender justamente de dónde vienen todas estas narrativas tan fuertes, estas semióticas, toda esta historia cinematográfica de más de 100 años que se plasma en el videojuego es de una narrativa completamente interactiva, pues decidimos abrir este nuevo espacio en Habitación 302, el cual dedicaremos netamente a hablar del séptimo arte, de cine, de narrativa, de curiosidades, de películas, de cómo otras artes han inspirado justamente al cine y cuál ha sido todo este recorrido que ha transcurrido en un poco más de 100 años que tiene el cine hasta llegar al punto pues en el que se encuentra hoy por hoy, que creo que también aparte de los videojuegos el cine es una de nuestras grandes pasiones y una de esas cosas de las que estamos todo el tiempo charlando. Entonces pues nos hace mucha ilusión traerlo a Habitación 302 como un proyecto paralelo al proyecto de los videojuegos. Sí, y curiosamente hace unos días nosotros veníamos ya cocinando esta idea desde hace un tiempo y hace unos días después de que charlamos la idea, un amigo nos hizo el comentario, ¿no? Nos dijo, tienen el podcast de videojuegos, pero hablan mucho de cine. Entonces, curiosamente, ahora vamos a hablar de cine y comenzamos con Sinners, que es una película que nos va a tener hablando de música. Yo creo que la mitad de este episodio, ¿no? Más ese va a ser un tema más de música que de cine en sí mismo. Porque, a ver, para nosotros es importante entender, al igual que en el videojuego, seguir con ese eje central en el que todas las artes son complementarias entre sí en proyectos, ya sean netamente audiovisuales, ya sean interactivos, ya sean sonoros. Todas las artes complementan de alguna manera y nos hacía muchísima ilusión hablar de esta película, además de este año, una de estas grandes joyas que nos ha dejado 2025 en los 6 meses que lleva apenas el año, una película pues bastante destacable que detrás de todo este pseudo terror que maneja la película, en teoría pues hay un velo muy profundo en donde nos habla básicamente de la música sobre la historia de principios de siglo en Estados Unidos y todos estos tintes de esclavitud, de religión, de todo el contexto social que tenían las comunidades afroamericanas a principios de siglo y cómo eran percibidas, enmascaradas bajo un terror ligero, un terror aceptable que remite mucho, yo no sé si tú te acuerdas, en los 90 de esta película del Crepúsculo al Amanecer, de Robert Sí, Rodríguez y claro. Quentin Tarantino. Exacto. Es que el terror de esa película no es terror realmente, es muy Tarantino. Esos chorros de sangre que le gustan a Rodríguez y a Tarantino. Es ese tipo de cosas que vemos en Del Crepúsculo al Amanecer y en Pulp Fiction y en Kill Bill. Entonces el terror como tal no es un aspecto importante, lo cual es curioso porque de cierta forma es una película de vampiros, en la que el aspecto de los vampírico de los vampíricos es como la faceta menos importante de toda la película, cuando tenemos toda la cultura que está tratando de exponer.
la película, vemos que este elemento de terror queda muy relegado, muy, es más un complemento que una temática incluso. No, y es muy interesante cómo lo manejan, porque normalmente el terror lo que buscan las películas es justamente evocar esta sensación de miedo, de angustia, de intriga. En esta película concretamente, el terror lleva un mensaje detrás. Hay un subtexto que tiene que ver totalmente con todo el tema de la libertad de expresión, incluso de cómo manejan la mismísima religión católica, la cual la plantean casi que como antagonista en esta película, pero eso lo vamos a hablar ahorita a detalle. Y me gusta mucho eso, cómo el terror se diluye para contarte un contexto más interesante mediante pues una narrativa bastante particular, que es lo que la hace divertida. Aquí comparando otra vez y con otra película de Tarantino, curiosamente, cuando uno habla, por ejemplo, de Django Encadenado. Es una película que te está contando 3 horas básicamente la misma historia, pero desde un punto de vista como muy social, muy del drama. En esta película te están contando casi que la misma historia desde una óptica del terror que incluso a veces llega a rozar como en ese terror comedia como el que tenía justamente el Crepúsculo al amanecer. Yo me sentía viendo esta película un poco como una combinación de estas dos, ¿sabes? Sí, y es que el género del terror tiene esa cualidad de que se combina muy fácilmente con otros géneros. Tú tienes terror comedia, terror drama, terror acción incluso. Y generalmente las películas clásicas de terror entran como en dos clasificaciones. Esto no es una regla, pero es algo que se ve mucho. Y es que son buenas por el subtexto que puedan tener, como es El Exorcista, como es Hereditary, por ejemplo, y como es The Shining, de donde viene el nombre de este podcast a propósito, esta segunda habitación. Entonces son películas ricas en contexto y eso es lo que le gusta a lo que las hace clásicas. Y hay otro tipo de películas de terror que son clásicas, es por lo chistosas que son. Que tenemos básicamente toda la década de los ochentas por ese lado, que Claro que fue el comenzaban serie B con, de los ochentas. sí, claro, comenzaban con una película seria como Freddy Krueger o como Chucky, y ya la segunda, la tercera se vuelven comedias. Era Y el eso es meme. algo que es parte de lo bonito del género que se deja. Sí, pasa mucho y, pues en este caso de Sinners tenemos a Ryan Coogler, que por cierto fue quien dirigió las películas de Black Panther y ha sido siempre un director que hace como mucho énfasis en reivindicar la cultura negra. Recordemos que hace unos años estaba todo este movimiento en Hollywood en el cual, porque el cine negro, cuando hablo de cine negro me refiero a cine afroamericano, ¿sí? No tiene presencia en la academia, porque no tiene presencia en los Oscar, porque los directores negros, porque las películas de tramas afro, de historia de los Estados Unidos, que además son los cimientos de básicamente la historia americana, y esta película lo recalca, no tienen presencia en la industria mainstream de Hollywood. Entonces, esta película es desde ese punto de vista del terror una reivindicación de toda esta historia negra y de toda la cultura de principio de siglo de los Estados Unidos. La esclavitud en Estados Unidos se acaba a finales de 1900. Sinners está ambientada en 1930, en donde a pesar de haber pasado ya 40, 50 años de la abolición de la esclavitud, de la abolición entre comillas, la película nos sigue mostrando todos esos problemas que hay, como los afroamericanos siguen siendo tratados de manera distinta, concretamente en Mississippi, en el sur de los Estados Unidos, confederados, está el Ku Klux Klan, hay grupos cristianos ortodoxos súper pesados, la cual la película nos los plantea como los grandes antagonistas de la historia y como toda esta cultura negra con su música, con sus tradiciones, con sus formas, son los que crearían los cimientos de lo que sería la cultura apropiada por los blancos a lo largo de estos últimos 100 años. Sí, claro, y es que la película hace un esfuerzo grandísimo de mostrar las plantaciones de algodón
y mostrar cómo el paso de esclavitud a libertad es es básicamente una guerra que todavía está, porque ellos fueron liberados, pero siguieron en las mismas, la condición no cambió realmente. Entonces, vemos lo que hablaba Kendrick Lamar en el Super Bowl, básicamente una de las cosas escondidas que tenía, lo de los acres y la mula, es básicamente está hablando de esto mismo, que las promesas que venían con la liberación nunca se cumplieron. Y esta película se esfuerza mucho en mostrar eso y mostrar cómo la libertad es más que lo que diga un gobierno. La libertad es algo que lleva una cultura y que puede expresarse a través del arte. Entonces, la película se centra en el blues y vemos muchos casos de cosas así, como no sé si recuerda la película El pianista, que narra la historia de un pianista en en la Segunda Guerra, judío, escondido, y también narra su libertad a través de durante su tiempo escondido, a través de la música, a través del arte. Entonces, ese viaje que el arte puede dar, que ninguna otra cosa, esa magia que tiene la música y la tiene el arte en general, pero la música es la música. Para llevar estos sentimientos es un tema importantísimo en esta película. Sí, y sobre todo por esa reivindicación que le hacen a la música, porque siempre se ha hablado de cómo toda la historia de la música del último siglo es básicamente la historia de la música negra contada básicamente por blancos. Y nos cuentan cómo este germen del blues en Mississippi, el cual desencadenó en básicamente toda la música que escuchamos hoy por hoy, ¿sí? Nace de todos estos rituales propios de estas culturas afro y incluso no lo remarcan mucho en la película, que de hecho de ahí viene un poco su nombre, en cómo primero lo que ellos hacían estaba visto mal por los grupos fundamentalistas que buscaban convertir sí o sí al cristianismo, y si no eras cristiano, si no seguías la doctrina, simplemente pues no entrabas a la secta, porque te plantean a la iglesia católica cristiana como una secta en la película y muestran cómo todas estas comunidades afro tenían incluso sus propios rituales. Y hacían Sí, rituales y decían que eran cosas del diablo, del demonio, pero es que es tradición africana. Y cuando empezaban estas sesiones de improvisación, mientras le daba la guitarra, habla de todos estos temas culturales que son propios de la cultura afro y que al ser una cultura como tan segregada, tan apartada, se veían como los que estaban desalienados de lo que se supone que debe ser la doctrina. sí, claro, y la película hace un énfasis gigantesco en ese punto en particular y nos muestra algo muy curioso si tú lo piensas, y es que básicamente la única cultura que tiene una raíz cultural desde sus inicios, en este caso en África, hasta la era moderna, una línea ininterrumpida y básicamente que evolucionó por sí misma, es la cultura negra, tanto estadounidense y aquí en nuestro contexto latino también Igual. se ve la línea directa desde África. Si tú miras cualquier otra, no pasa lo mismo. Hasta donde he pensado esto, no veo que pase lo mismo, porque si tú miras la cultura musical inglesa, llegó un punto en que deja de ser una línea autónoma porque la cultura negra los influencia de una forma fundamental que cambia todo en los 70s, en los 60 70s. Si miras la música en Japón, pasa lo mismo. O sea, si no Es igual. existirían los grandes músicos japoneses sin la influencia blues, sin la influencia rock. Entonces es como algo que ha permeado todo el planeta, tanto por el lado blues como por el lado latino. Pero es algo que permeó todo y todo o toda otra línea cultural mainstream tiene esa influencia. Claro, Entonces es que es finalmente, impresionante. claro, es que todas las raíces de cualquier género musical
por lo menos de los géneros, no llamémoslo géneros de nicho, sino los géneros musicales como más grandes, los máximos exponentes, es que a la final todo viene de la música negra. Sí, El rock and roll viene de la música negra, básicamente. sí, claro. Y ellos con el blues, el jazz, el soul, todos estos grandes géneros pilares de todo lo que desembocaría y evolucionaría en otros miles de millones de sonidos alrededor del planeta Tierra, todos vienen de estos pilares de la música afro y concretamente de la música afro en Estados Unidos creada por esclavos. Porque cabe aclararlo que toda esta gente era inmigrante en los Estados Unidos y esto es otra cosa que hace bonita la película Sinners, y es que ellos no solo están reivindicando la cultura negra, sino también dan pinceladas justamente de la cultura japonesa, Sí, de los inmigrantes japoneses. China, la película es China. Eso, Sí, chinos. sí, ellos son chinos. De Pero los sí, inmigrantes va por el chinos, mismo inmigrantes lado. irlandeses. Mm, Sí, como que reivindica todo lo que fue la inmigración en Estados Unidos y pues hoy por hoy con aquí tocando por encima el tema, ¿no? Con todas las políticas actuales que tiene el gobierno americano, la inmigración y todas estas cosas, como que cada vez este discurso tiene más bombo, ya que pues Estados Unidos es un país que es construido básicamente por inmigrantes de absolutamente todo lado, islandeses, italianos, ingleses, chinos, africanos, fueron los que fueron los cimientos de lo que fue la gran Norteamérica, ¿cierto? Y como todas estas culturas que son traídas por todas estas gentes han sido literalmente apropiadas para ser transformadas pues por todo este discurso de la música del hombre blanco y demás. claro, y la película nos lo muestra de una forma muy bonita, de una forma muy directa. Que la película sigue a su personaje principal, que es Preacher Boy Sammy, que es un guitarrista de blues, de blues del Delta, del blues puro primigenio. Lo sigue en un viaje que comienza en una iglesia y termina en una iglesia y a través de todo el viaje se ve la influencia de todos los otros grupos que acabas de decir. Porque ese personaje, Preacher Boy, tiene sus primos que son los gemelos, que son no los personajes principales, pero que es muy cerca de serlo. Son dos hermanos que son veteranos de la Primera Guerra y se podría decir también que veteranos de la onda mafiosa de Chicago de los años 20 y 30. Y a través de esto mencionan a los italianos, a los irlandeses, comienzan a mencionar. Y cómo se fue mezclando y se fue dando este intercambio cultural, ¿no? Que es como el primer viso de eso. Sí, y además ahí la película te plantea un choque muy interesante porque estos dos hermanos, la película comienza cuando ellos están de vuelta al Mississippi, ¿sí? Porque ellos fueron de los pocos que lograron salir, pues lograron emerger, se fueron a la gran ciudad, en este caso Chicago, e hicieron parte de estuvieron metidos con la mafia de Chicago, hacen un montón de dinero, sí. con Al Capone nada más y nada menos, y terminan volviendo al Mississippi prácticamente ricos, con muchísimo dinero y una visión del mundo totalmente diferente, ¿no? Y es este típico paralelismo que existe entre la vida de ciudad, la vida de campo, solo que aquí estamos hablando prácticamente de comunidades negras segregadas. Y eso la película te lo recalca mucho en algo tan simple como el dinero, ¿no? Ellos hablaban mucho de comprar todo en dólares, que es como que uno da por sentado que es la moneda normal, pero ellos tenían su propio sistema monetario, su propio sistema de tickets y les dicen como, oiga, aquí no va a poder comprar nada con ese dinero, ¿me entiendes? Entonces es muy bonito ver cómo existe este cambio cultural y cómo, digamos, ellos son como el hilo conductor a pesar de no ser los protagonistas cuando pues deciden comprar lo que era el matadero, si no estoy mal era un matadero, para convertirlo pues básicamente en esta casa donde nace el blues y en donde posiblemente sale la escena más bella de toda la película. Sí, sí, sí. El establecimiento que ellos ponen es una especie de bar que Es tiene como un una nombre. taberna. Sí, es una taberna que tiene un nombre muy específico que es Juke Joint. A través de esta película, yo no conocía ese término, me puse a mirar
Y resulta que eso tiene un peso importantísimo en la cultura blues, porque básicamente un juke joint es un bar que no es un bar, es un local de cualquier cosa que por las noches lo convierten en un bar, porque ellos no tenían todavía la infraestructura para poner ese tipo de cosas. Entonces era como un bar improvisado que hubo a través de todo el Mississippi y fueron los primeros intercambios culturales gigantescos que hubo dentro de la escena blues. Entonces tiene un bagaje gigante y por eso es que está en la película. No, y me parece genial porque siempre que hablamos de los orígenes del blues, se habla como de estas formas como tan precarias, muchas veces mostrado de forma justamente reduccionista. Y es oiga, ¿cómo es posible que el blues nazca en un astillero, en un matadero, este tipo de cosas? No sé si recuerdas un poco también hace unos años cuando salía la película Elvis Presley. Mm. Nos mostraban exactamente de la misma manera. Sí, como en este caso Elvis Presley pues entra a formar parte de estas comunidades negras y a dignificarlas, que de hecho es un mensaje que va muy por va por la misma línea. Y nos mostraron exactamente lo mismo, como en estos sitios como tan precarios se gestó el germen de todo lo que explotaría pues básicamente como la música blues americana y hecha netamente pues por sus precursores originales, por todas estas comunidades inmigrantes afroamericanas que contaban a través de la música todos los rituales que tenían, todos sus problemas, la propia visión del mundo que ellos tenían desde su realidad. Sí, claro. Y la película, a través del viaje que nos lleva, remarca muchísimo eso, que nos muestra a Preacher Boy que se va con sus primos en esta aventura de comenzar el juke joint, de comenzar la taberna, pues. Y una de las cosas, de las primeras cosas que hacen es buscar otro bluesista que está básicamente en una estación de tren tocando la armónica por monedas. Y ya ahí tenemos un primer intercambio cultural gigante, eh, porque nos muestra algo muy característico del blues como identidad, que es que no estamos haciendo esto por plata, sino esta música es por expresividad, por amor a lo que hacemos. Y muchos bluesistas sí eran así, nunca tuvieron plata, nunca tuvieron nada así. Varios de los más influenciales nunca salieron del delta del Mississippi. Entonces nos remarca mucho eso y cómo existe este intercambio cultural, cómo esta música es expuesta a través de estos bares, o incluso en esta estación de tren donde la gente simplemente escucha por monedas la armónica que está sonando. Claro, y eso rima muy bien con una reflexión que hacías hace un momento sobre esa línea musical negra que se ha mantenido pura por años, porque finalmente si se ha mantenido esta forma es justamente por la preservación de esas raíces. Hay un momento de la película ya bien avanzado en el que ya este sitio se ha hecho un nombre, ya es la sensación del Mississippi y llega una banda de músicos blancos que quieren tocar y ellos les dicen, no, ustedes aquí no son bienvenidos. Porque de hecho creo que los acusan de ser del Ku Klux Klan y ellos dicen, no, pero es que nosotros venimos a hacer música y empiezan a tocar y son buenísimos, o sea, son muy buenos músicos, o sea, realmente lo hacen bien y dicen, no, esto no son bienvenidos, vayan y toquen en otro lado, ¿sí? Y es básicamente eso, porque si tú te pones a pensar incluso en los sonidos más contemporáneos, sonidos como el del propio hip hop, se sigue manteniendo. Hablabas un poco de la música latina hace un rato, si nos vamos un poco a lo que fue el reggae y el dancehall en Jamaica. Son sonidos que a la fecha se siguen manteniendo afroamericanos. Sí, es que cosas como el reggae, por ejemplo, que existe por obviamente el talento de los músicos jamaiquinos, pero también por el intercambio que tuvieron al ser
colonia británica y por la oleada inmigratoria que tuvo Jamaica hacia Inglaterra en los 60. Sí, claro. Y además que muchas cosas del, de la música británica desembocan de ahí, de esa emigración jamaiquina al Reino Unido, que básicamente sucede cuando Jamaica deja de ser un estado especial del Reino Unido y les van a quitar la visa a todos los jamaiquinos. Entonces muchos hacen una inmigración masiva para sentarse en el Reino Unido, llevando muchos sonidos de Jamaica y todo el famoso rocksteady británico, la música dub, la música ska y todas estas raíces jamaiquinas. Y esto incluso podría ser un muy buen programa en algún momento para no desviarnos de nuestro tema principal, que es la película Sinners, y es ver cómo nosotros tenemos justamente idealizado el famoso rock británico, pero es una imagen muy caucásica que tenemos del rock, ¿no? Cuando hablamos de los Beatles, de los Stones, de todos estos grandes referentes de los 70s, pero si nos vamos 10 años atrás, es que justamente son trabajadores de obra jamaiquinos en el Reino Unido los que crean todos estos sonidos. Sí, claro. Y en el caso del rock toca muchísimo lo que están hablando en esta película, porque si le preguntas a muchos de los guitarristas icónicos cuáles fueron sus influencias, ellos te van a decir músicos de Delta Blues. Y en particular, tú le preguntas a Keith Richards, le preguntas a Joe Perry, le preguntas a Jimmy Page, y te van a decir que uno de los músicos que los influenció en su estilo musical es Robert Johnson. Que Robert Johnson es un personaje muy similar a lo que vemos en Sinners. Es un guitarrista de esa época en el Delta del Mississippi, que es el famosísimo guitarrista que hizo el pacto con el diablo en el cruce de caminos para poder tener el talento que cambió el mundo, y a cambio daba su vida y terminó muriéndose un año después de volverse famoso. Y sí terminó fundando básicamente el rock, porque es una de las grandes influencias de los grandes guitarristas de los 60, 70 en Inglaterra, que es realmente la cuna del rock. Entonces, todas estas cosas muestran cómo sin esta gente que salía de las plantaciones a los juke joints, a las tabernas estas, a tocar el blues, sin eso no, el mundo sería muy diferente. No tendríamos la cultura musical que tenemos ahora. Claro, es que si uno se pone a ver la lista es que es bastante larga, porque ahorita que hablabas, pensaba también, por ejemplo, en el caso de Chuck Berry. Claro. No, otro de los indiscutibles, de los grandes de la guitarra, ¿sabes? Y todo esto viene de todas estas raíces, y la película las plantea de una forma tan bonita en un principio, que tú te sientes viendo una película histórica y se toman el tiempo suficiente. Estamos hablando, por lo menos, la película dura más o menos 2 horas, por lo menos la primera hora y media, que es casi que el 70% de la película, para ponerte en el contexto social de lo que estaba pasando, cómo funcionaba, y luego eso se vuelve el crepúsculo, el amanecer, ¿no? Sí. Se vuelven todos vampiros y es el chorrero de sangre en la taberna y empiezan a incinerarse, ¿no? Pero al final esto es como una forma descafeinada, además también de transmitir el mensaje. Y aquí vamos un poquito con spoilers para quien no han visto la película, entonces silencien más o menos un minutico el podcast desde este punto por si no quieren arruinarlo. Les en postcréditos de la película. Es algo que me parece espectacular. Es hermoso. Y es como pasaron muchos años, ¿no? Y estos vampiros logra trascender y sigue siendo el concepto de la taberna, pero ya mucho más moderno. Ya se han asentado los sonidos, ya estamos en otra era, con otro pensamiento, con otra cultura. Y como lo que buscaba toda esta gente era como todo ese legado musical, ¿no? Como todo el legado musical se transmite mediante los vampiros, básicamente, que suena ridículo, pero es una forma bastante curiosa de contarte una historia sin entrar en un drama social así pesadísimo. Claro, es que probablemente los vampiros estén en esa película por eso, porque son unos testigos inmortales de la evolución de esta cultura.
O sea, eso es ya análisis mío, pero me parece que funcionan mucho por ese lado. Y hablando de spoilers, yo creo que de aquí en adelante van a haber spoilers. Ya en forma, sí. Entonces pueden Sí, pausar en ese momento el podcast. sí, sí, sí. Entonces, como desde este punto vamos a hablar con spoilers, pueden pausar el podcast y dar la película que la encuentran en HBO Max. Ya por fortuna, pues para ser tan reciente la subieron rápido. Esta ya vale la pena verla con unos muy buenos audífonos por el apartado musical tan espectacular. Y luego pues pueden venir a terminar de escuchar el programa. Recuerden que aquí hay un botoncito de suscripción, hay una campanita, hay un botoncito de like en los que le pueden pinchar para que no se les pierda el programa después y lo puedan terminar de escuchar. Sí, y en especial comentarios. Comentarios de qué opinan de la película, si ya la vieron o si la vieron en este momento, porque en serio es una película impresionante. Es de lo mejor que ha habido en un buen tiempito. Mm. Sí, 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 realmente no. Estos últimos 2 años ha habido una buena reivindicación por parte del cine de alto consumo. Hemos tenido entre 2024 y lo que llamamos de este 2025 unas películas bastante interesantes de todos los géneros, además. Sí, ya que va atrás las huellas de la pandemia y de las huelgas de escritores y de actores que hubo en el 22, ya vemos cómo empieza a volver el cine estadounidense, ya hasta Marvel ya está repuntando cabeza, hasta DC está repuntando cabeza. Eso parecía imposible. Sí, sí, realmente lo que lo hablábamos ahorita un poco fuera de cámara, lo que ponen los Cuatro Fantásticos y Superman, fueron muy buenas películas pues para lo que venían entregándonos estas empresas en los últimos años y se sienten frescas, ¿sabes? Ya se les siente con un poquito más de alma. Claro, y películas así como Sinners que exploran estos temas tan impresionantes. Entonces, sí, hay mucho buen cine. Estamos entrando en un buen momento a hacer este podcast. Y de nuevo, última advertencia, spoilers a partir de ese momento, porque yo creo que es momento de hablar de la escena. De la escena de la película. Sinners tiene una escena que es la película, la justificación de por qué existe esa película. Sí, es cortica incluso, creo que son 2 o 3 minutos de secuencia ininterrumpida, sin cortes, que nos lleva en un viaje completo de como 200, 300 años hasta el presente moderno, incluso después de la era en la que la película está situada, ¿no? Sí, es impresionante cómo cogen. Además, la película empieza con un eslogan, con una frase muy bacana y es que básicamente los músicos están malditos. Cuando las cosas están malditas, trascienden a través de los tiempos, ¿no? Entonces está este chico con su guitarra dando un concierto, está tocando y de pronto en un plano secuencia además manejado de una forma espectacular, empiezan a la composición musical a agregarse de forma progresiva sonidos que corresponden a otros tiempos completamente distintos. Entonces de pronto está él así tocando su blues bien gamberro y aparece un guitarrista con la ropa propia de los años 70 y una guitarra eléctrica al puro estilo de Jimi Hendrix y empieza a dar esas Sí, tonadas ese podría ser un Hendrix, podría ser sin ningún problema. George Clinton, Bootsy Collins, todos esos setentas de funk y de estos guitarristas de proto rock, todo esto representados ahí y es de un momento a otro, ¿no? Las que está Sí, tocando es y muy orgánico. sí, está tocando y entre y el público, él comienza como a caminar entre el público y entre el público ahí en una partecita está como un ritual africano Era una original, danza. Sí, sí, una realmente era una de danza. estas danzas rituales que ellos hacían mientras bailaban al ritmo del blues. Y después de eso sale el guitarrista con una guitarra Flying Beast muy setentero, pero increíblemente setentero. Y con la ropa así de colores, muy a Sí, lo que era el estilo de África Bambata y toda esta onda, así tocando con guitarra eléctrica. Y de pronto
empieza a sonar de fondo una percusión, pero es una base de hip hop moderno, ¿sabes? Sí. Hip hop característico de los 90s que hubo en las distintas costas de Estados Unidos, y de pronto te colocan un sintetizador y empiezan a sonar estos golpecitos que hacían con la rola en los primeros DJs de música house, que era este house negro de Chicago, y empiezan a complementarte toda esta onda blues en pleno 1930. Claro, y sale un DJ. Sale Sí. uno de estos, también suena uno de estos sonidos de sintetizador que era el típico sonido que usaba Dr. Dre al principio. El sonido de NWA y de Ice Cube, de todos ellos, de los primeros discos de Snoop Dogg. Y muestran también a los Crips, ¿no? Sí, eso es impresionante. Hay dos tipos haciendo el Crip Dance ahí con su camiseta blanca y su pañoleta en la cabeza, como si Tupac mismo hubiera salido de la tumba. Para ir allá, sí. Es increíble, realmente es increíble cómo lograron hacer esto y de forma que no sea disruptivo de ninguna manera. Claramente lo es, pero no sea disruptivo de ninguna manera y se siente realmente como un tributo que la película le está haciendo a lo que fueron los siguientes 100 años de la música negra en los Estados Unidos y las influencias que tuvo, porque aquí extendiendo un poco la idea que hablamos ahorita, así como sabemos que el rock se origina de la música negra, el hip hop también pues nace directamente ahí. La música electrónica, en todas sus variantes que tuvo, nace directamente de la música negra. Y la música house es una evolución de la música funky, de la música disco, y el famoso techno de Detroit, este techno oscuro, percusivo, industrial, fue creado por básicamente colectivos negros en la ciudad de Detroit. Entonces la película nos lleva a un viaje hacia el futuro, homenajeando todo lo que sería la música bajo este eslogan de que estos demonios, de que todos estos pecadores se convertirían en leyendas y trascenderían en el tiempo. Y la síntesis de esa película es básicamente esa escena. Y también me parece muy bonito, y la vuelvo a comparar con la película de Elvis Presley, en la escena en la que Elvis por primera vez está tocando durante, no sé si te acuerdas que estaban como en una plena misa de gospel en un ritual de estos. Y está el que es el manager de Elvis Presley, que es Tom Hanks, que funge como narrador en la película, contando un poco, y es casi que el mismo discurso, ¿no? Sobre cómo hay sonidos malditos o sonidos que van a trascender a la historia, y te muestran a Elvis dando sus primeras puntadas, mientras todos lo alaban casi como si fuera un dios, ¿no? En medio de ese ritual gospel que están haciendo, y es haciendo justamente música negra y hace referencia a ese sonido. Entonces me gusta cómo esta película refuerza exactamente estos mismos conceptos. Lo diría de una forma muchísimo más magistral, más limpia a nivel cinematográfico, el que todo sea un plano secuencia, además que la cámara está casi que picadísima desde arriba, ¿no? No te corta la escena en ningún momento, no hay un cambio de plano y se siente como esa puesta en escena que fue creada, logística de actores y demás, para que fuera como un baile, como cuando tú estás en un concierto y van entrando los músicos de forma progresiva y muy orgánica, construyendo como esta gran historia de lo que sería la música. Sí, claro, es una escena que duró 2 meses en ensayos para poderla hacer, porque además la están filmando en IMAX, ¿no? Que no es una cámara de 35 milímetros que se puede poner al hombro, es una cámara gigantesca que tiene que estar pasando entre la gente. Hay un dolly encima de grúas. Y la edición de sonido que tiene esto, o sea, esa película sí o sí tiene que ganar el Oscar a mejor edición de sonido. Uy, es que es brutal. Como mezclan los géneros, como editan toda la música, es impresionante. Y estaba viendo al compositor de la banda sonora y él contaba que él tenía 2 DJs en la filmación que iban mezclando las partes musicales a medida que los actores iban haciendo sus partes para que coordinara perfectamente. No fue un soundtrack, no fue una banda sonora hecha antes,
sino que básicamente fue Fue producido en mezclado tiempo en el real. momento. Sí, Y exacto. es algo que se siente, y es algo que tú ves la escena y sientes la forma tan progresiva en la que te va entrando cada sonido a medida que te van mostrando cada uno, digamos, de los movimientos musicales y culturas, llamémoslo culturas posteriores que pues desembocarían de todos estos sonidos como tan de nicho y como pues diría la misma escena post créditos de la película, cómo trascendieron a través del tiempo y cómo fueron evolucionando en nuevas formas culturales, en cómo fueron evolucionando en nuevas formas de entender la música y de consumirla. Sí, claro. Es que nos muestra lo que hablamos hace un ratico, nos muestra la línea ininterrumpida. Cómo el blues viene del África y el blues crea todo lo demás. Como el blues del Delta evoluciona hacia el blues que es el más conocido. El blues de B.B. King, el blues de la estructura más conocida. Y cómo de aquí ya empieza a salir el funk y cómo del funk viene el hip hop y cómo del hip hop viene todo el rap que escuchamos ahorita. No, y sobre todo algo muy bonito es ver cómo la película nos hace entender que el blues es simplemente... el blues va más allá que simple música de escuchar. De que es un poco la forma en la que hoy por hoy se consume la música. Así, cuando tú vas a un concierto, vas a escuchar al artista. ¿Sí? Cuando vas a un bar, a una taberna, incluso en tu misma casa con los audífonos, es simplemente el ejercicio de escuchar música porque nos evoca algo. Y muchas veces olvidamos que hay, en el caso concretamente de este blues, todo un sentido ritual en torno a que no era simplemente ir a poner la música en el antro de turno y que todos fueran a divertirse, sino había un sentido cultural, era una forma como de conectar con la misma cultura y ahí es donde la película rima muy bonito como con todo este paralelismo que muestran con el grupo fundamentalista que te plantean a la religión básicamente como una doctrina así súper tajante, ¿cierto? Casi que como una secta, como si fueran los malos, en donde es que si no piensas como nosotros, simplemente no eres bienvenido. Aquí esta gente tiene sus propios rituales mediante la danza, sus propios rituales mediante la música, que conectan con un montón de tradiciones ancestrales. Pues es como bonito a veces recordar que la música significa muchas veces este tipo de cosas, ¿sí? Así como lo significó incluso el mismo origen del cine, hablando ahorita de pues ya concretamente la cinematografía de la película. Lo hablamos en alguno de nuestros programas de videojuegos, si no estoy mal, tal vez creo que era en el pasado, en el que hablábamos de cine y videojuegos, no estoy seguro, en el que hablábamos sobre la primera proyección de los hermanos Lumière del tren llegando a la estación, ¿no? El cine Sí. hoy por hoy es una forma... Va a haber un link a ese capítulo que sí es el anterior, pero Sí, sí, sí fue el anterior. Ahí ponemos un linkcito para habla... que lo encuentre. Eso aquí abajo queda. Ujú. Hoy por hoy el cine es simplemente un entretenimiento. En ese entonces el cine era un reflejo de lo que estaba pasando con la industrialización del mundo. Y entonces esa película busca mostrar lo mismo mediante la música, como la música para ciertos sectores es un ritual de expresión completo y como nos está prácticamente pintando un paisaje entero mediante lo sonoro de qué era lo que estaba pasando en un periodo de tiempo muy concreto a un grupo de personas muy concretas. Sí, claro. Y es que hay detalles como en la película hay una pareja china, la que él mencionaste hace un rato. Y en el momento en el que ellos dos salen en esta escena, eh, aparece también una representación de su cultura, que es una bailarina tradicional china que sale siguiéndolos a ellos dos cuando ellos comienzan a bailar. Entonces se ve como también este respeto hacia todo lo demás en cuanto a la inmigración hacia Estados Unidos. Me parece muy bonito ese detalle también. Y es que es como el personaje Delta Slim dice algo que se relaciona mucho con lo que decías, que es justo al principio de la escena. Él sale y él dice, la religión nos fue impuesta, el blues lo trajimos de casa.
Ujú. Y ahí es que comienza toda esta escena a mostrar toda esta línea. Y volvemos a lo mismo, ojo, estamos hablando de una película de terror. Exacto. Eso es lo que la hace, eso es lo que siento que hace esta película espectacular. Que el terror es solo como un catalizador, ¿no? De Es el todo medio lo que pues nomás, ¿no? nos... Es el medio nomás, sí, no es una película de terror en regla. Y a mí me gusta mucho que el terror esté jugando con... Aquí saliendo un poquito del tema y haciendo otro tipo de reflexiones y análisis. Que el terror salga un poquito de esta fórmula. No sé si era contigo que el otro día debatía sobre si Megan Mm. se puede considerar una película de terror o no. Sí, eso lo hablamos. Sí, si era contigo que lo Mm. hablábamos, Sí, sí, porque sí. realmente es una película que si tú la miras en regla, es que es perfectamente un capítulo de Black Mirror. Es una inteligencia artificial loca, no es más, ¿sabes? Pero que le cogen tintes del terror, fórmulas y formas del terror para hacer que parezca una película de terror así, no necesariamente lo sea, ¿no? Y aquí tenemos el mismo caso. Tenemos una película básicamente de historia afroamericana, historia de la música camuflada con tintes de vampiros y un terror como muy poco elaborado, y no lo digo de forma de crítica, sino se entiende que esa es la intención narrativa de la película, porque en ningún momento se busca que todo este último acto de la película, que ya es como la parte gore, la parte terrorífica de la cosa, vaya a opacar el mensaje de la película, que es pues todo lo que hemos venido hablando, y me parece que eso es una forma muy interesante que tienen ahorita los creativos, como de hibridar géneros para contar nuevas formas, porque es que es cierto que ya los géneros se encasillan en fórmulas que terminan siendo lo mismo siempre, ¿no? Cuando miramos el terror de los ochentas, el famoso cine de los ochentas que se fue en picada porque todas las películas de héroes de acción de los ochentas eran iguales, las películas de terror eran iguales. Actualmente lo pudimos vivir con el género de superhéroes. Eran la misma fórmula de copy-paste, que las películas dejaron de ser divertidas y hasta ahorita se están nuevamente reinventando. Entonces es muy bonito ver cómo los distintos creativos adaptan nuevas formas para contar películas e historias de distintas maneras en las que tú puedas hibridar una película de drama histórico con el género de terror y te funcione perfectamente. Cómo puedas hibridar la ciencia ficción con el terror, eh, para crear un mensaje de conciencia detrás. Y lo digo porque si tú te pones a pensar en los tiempos en los que corremos hoy por hoy con todo el tema de las IAs y todo eso, creo que el discurso de Megan cada vez hace como más ruido y se siente más como una crítica que como una película que busque asustar o algo así por el estilo. Y siento que estas son las formas que las distintas industrias de Hollywood deberían seguir, por lo menos durante los siguientes años, para contar historias con nuevas narrativas, con nuevas semánticas, que pongan al espectador a pensar en otras maneras. No sé si era este año o el año pasado, creo que era el año pasado, teníamos esta película de La Sustancia también, que es una película de body horror que cogió unas formas muy específicas que rompían un poquito el género de body horror y te dejan una película espectacular con una narrativa brutal que te toca ver dos, tres veces para terminar de pillar de qué va. Esa también yo creo que merece el capítulo porque tiene también un Sí, digo metido que es muy, muy bueno. La crítica social que hace es impresionante. es buena. Sí, claro, y acá con Sinner se ve mucho, mucho lo que cuentas. El terror acá es un vehículo nomás. No es el centro ni la intención. Y se ve mucho porque cuando termina esta escena de la que hablábamos, la escena termina en que todo el lugar en donde está la taberna esta, se prenden llamas. Se prenden llamas y las llamas acaban con todo y no hay paredes, no hay techo, no hay No hay nada. barreras. No hay barreras exactamente. Son ellos con el blues y con el mundo alrededor de ellos. Y ahí es cuando llegan los vampiros irlandeses, que es curioso que sean irlandeses porque la simbología es un poco rara, porque si es, por un lado puede verse como que es gente blanca llegando ahí a romper con esta expresión negra,
Pero por otro lado vemos también que los irlandeses, o sea, si la cultura negra es la cultura más influencial en la cultura estadounidense, los irlandeses son la segunda más influencial. O La sea, siguiente. el, el country, por ejemplo, es básicamente folclore irlandés con una gotica de blues. Una gotica no, un vaso Una gigante de gotota. blues. Sí. Ahí se ve mucho la mezcla y la interacción entre culturas. Pero sí es importante ver lo que decía el líder vampiro, y es que él les ofrecía un tipo de libertad que desde el contexto irlandés tiene mucho sentido, y es que él le decía, ustedes pueden ser inmortales y llevar esta cultura ustedes a través del tiempo a todo el mundo. Y básicamente por eso es que los vampiros estaban buscando músicos y buscaban a Preacher Boy porque fue el que tocó esa canción, y ellos decían, este artista debe ser un vampiro para que viva por siempre con nosotros llevando arte. Entonces es esa posición que brinda los vampiros acá, porque la respuesta es no, el blues debe evolucionar, no se puede estancar en una sola persona inmortal que va a hacer lo mismo toda la eternidad, sino el blues y en general la cultura negra es una construcción de cada generación aportando algo. No es un solo observador y un solo creador a través del tiempo. Claro, y es que a la final, cuando uno entra a mirar las historias de las artes en general, siempre es esto. Sea el cine, sea la música, sea el teatro, la mismísima pintura. Cuando se habla de vanguardias artísticas, se habla de algo que evoluciona a partir de algo que lo precede, a partir de algo que existe. Entonces, muy bacano ver cómo el mensaje se queda de la película, no se queda solo en, oiga, usted ya es una leyenda por lo que hace, es el pionero de algo, sino al igual que unos Juegos Olímpicos, la antorcha tiene que ser pasada entre los mejores, en donde cada quien le va a aportar el granito de arena y va a crear algo nuevo, va a mejorarlo, va a agregarle, va a quitarle, va a reimaginarlo, pues para crear algo totalmente distinto, y eso es pues lo que hace que hoy por hoy tengamos el sinfín de expresiones artísticas, y aquí lo extiendo a más allá de la música, que está implícito obviamente. Por ejemplo, hablamos de géneros cinematográficos. ¿Cuántos géneros de cinematografía no existen? Hablando un poquito del tema que nos caracteriza, que son los videojuegos. Pasamos de 8 píxeles en la pantalla a tener videojuegos hoy por hoy que se ven muchísimo mejores que las películas, y que constantemente está cambiando la forma en la que los consumimos, en la que los entendemos, en la que interactuamos con dichos medios. Y es justamente pues por la visión que tienen los distintos creativos de cada una de sus industrias para crear en función a lo que está funcionando el mundo. Porque todas estas cosas, todas las artes son la historia emocional del mundo, son un reflejo, como lo hemos hablado ya, de lo que está sucediendo en los tiempos que corren. Y pues todo esto está muy ligado y siempre estará ligado siempre pues a las cosas que están sucediendo, y cómo nosotros como personas estamos interactuando en un mundo y cuál es nuestro rol en el mismo. Entonces por eso pienso que pues Sinners es una película que vale la pena ver, una de las grandes sorpresas que nos deja esa primera mitad de año. Recomendadísima a todos, ya saben, en Max, y pues esperando ver qué tipo de nominaciones recibe, que yo creo que este es de estas películas que les va a ir bien por el tipo de temáticas que toma y la forma en la que está hecha, porque la calidad de imagen es una vaina brutal. Ese salto que hace de los 16 milímetros al IMAX visualmente es algo que no molesta en lo más mínimo, que todo lo contrario le da como una riqueza visual bastante particular. Y pues nada, déjenos en los comentarios si la vieron, si no la vieron, si conocen algún detalle, algún dato curioso que no sepamos de esta película, porque estas de esas películas que están llenas de referencias, easter eggs, anécdotas y cosas de forma descomunal. Y pues nada, eso yo creo que fue básicamente un poco este primer programa enfocado netamente en el cine.
Sí, nuestro primer experimento. Vamos a ver qué tal nos va. Em, ya para cerrar, aquí en YouTube hay un documental que ya lleva como la tercera versión del mismo documental. No sé si lo has visto, se llama Everything is a Remix. Todo es un remix. Es un No, no lo documental conozco de qué va. buenísimo que habla de lo que acabas de decir. En el arte no existe creación pura. Todo está basado en algo más. Todo es un remix. Y va muy por el lado de la música electrónica en un principio, pero Lo se abre sospeché. a diseño, o sea, sí, se abre a diseño gráfico, se abre a cine, se abre de que todo viene de algo más. Y Claro, y Sinners es va muy que por ese hay, lado. Entonces, muy recomendado ese documental. cuando se habla de escritura de guión, por ejemplo, te lo pruebo que te enseñan en la carrera de cine es que ya todas las historias se han contado. No hay absolutamente ninguna historia que no se haya escrito o no se haya contado ya. Simplemente lo que tú decías contar va a ser una reimaginación, una reinterpretación de algo ya existente, ¿no? Y como Claro. curiosidad, Diego, ¿sabe cuál es el mayor tema que se toca en el cine? ¿Cuál será? Romance. El amor. Sí, tenía que ser. Sí, es la El misma amor historia. es. Siempre la misma El historia. amor es Mm, la. Sí, el amor, si tú pones a ver, la gran mayoría de películas, por no decir todas, tienen que ver sobre el amor. claro. Sí, y ahí se entra ya Mm, qué interpretación das del mismo o mediante, y ahí ya entra toda la narrativa, la semiótica, el desarrollo de guión, todo esto, en claro. cómo tratas esta historia, pero finalmente todas las historias son sobre amor. Son historias de amor. Es Y raro. ya todas Ejemplos que todas no las son historias están raros. contadas. Mm, Mm. sí, claro. Y ya todas las historias están contadas. Entonces, realmente, que un artista, que un autor, que un creativo se pueda mm, apropiar de decir, oiga, ya yo creé una historia original, es que es muy difícil. Por Sí, decir claro. que imposible. Es que lo original es tomar todos estos cánones y dar un mensaje a través de ellos. Y eso es lo que realmente Reimaginarlos. queda. Exacto. Dar su interpretación del canon y en esta película lo vemos, como hace un rato decíamos, no es una película de terror, realmente, aunque sea una película de vampiros, no es una película de esclavitud como tal, así toque mucho el tema, es una película que toma varios cánones diferentes para mostrar su mensaje de cómo el director crea toda esta narrativa por conversaciones que tenía con su tío y de su abuela acerca de su abuelo, que era un aficionado gigantesco al blues. Y muchas de esas historias vienen de ahí, de su familia como tal. Entonces, sí, cuéntenos qué opinan de Sinners, cuéntenos qué opinan de este nuevo podcast y estamos abiertos a todos los comentarios. Volveremos muy pronto con 302 videojuegos. Estará alternado con este también. Déjenos Sí, la también en idea es los esa. comentarios de qué película les gustaría que hablemos. Cualquier recomendación va a ser muy tenida en cuenta. ¿Listo? Listo, entonces nada, Dieguito, muchísimas gracias a ti por este espectacular programa, a todas las personas que nos escucharon, nos acompañaron y pues nos dejaron sus valiosas opiniones y nada, siendo así, estamos hablando y nos vemos en un próximo programa hablando de más temas de música, digo de cine, digo de videojuegos, yo ya no sé, De nos vemos en danza, la próxima. de arquitectura. Chao, De todo. de poesía, hagamos un podcast de poesía. Sí. Hasta luego todos. Chao. Chao.